Días Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó de la nube y se quedó con él allí el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre los querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alégrense, trabajen por su perfección, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Los saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Celebramos ese misterio de amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Misterio no porque no se pueda conocer, sino porque no lo podemos abarcar en su totalidad. Comenzamos sencillamente a sumergirnos y a conocer el misterio, pero nunca lo abarcaremos totalmente. Por eso se habla de ese misterio. Cuando se dice que Dios es tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿cómo así? Eso no lo entendemos porque nosotros pues tenemos otra manera de actuar, de vivir, manejamos otras categorías, menos las de Dios. Y no entendemos que sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que sea un solo Dios verdadero. ¿Cómo así que tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Porque no manejamos, nosotros no empleamos eso y no vivimos esa experiencia de la Trinidad. Aunque estamos llamados, y de hecho es así, a vivir esa unidad también con Dios. Algunos, queriendo entender este misterio, han caído en herejía. No, pues si el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo, pues entonces hay una categoría en ellos. Y no es así, porque estaríamos cayendo en un subordinacionismo o un modalismo, que Dios es más, Dios Padre más, Dios Hijo menos, y pues Dios Espíritu Santo menos. Y le dicen a uno, pero es que miren, la Biblia dice esto, el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo, entonces el que envía pues es más que el enviado. Es así como algunos lo entienden, pero no es así. Aclaro, eso sería una herejía, es una herejía. ¿Cómo entender y cómo comprender este misterio de la Trinidad? Nos dice San Pablo en la carta que escribe a los Filipenses, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Filipenses 2, 6 al 8. Tomó la condición de esclavo, sin dejar de ser Dios. Sigue siendo Dios, sí, tomando nuestra naturaleza humana en condición de esclavo. Creo que nuestras categorías humanas, si hablamos del jefe, del gerente, pues siempre nos lo vamos a imaginar como el que está sentado en un escritorio, en una oficina, corbata, al que todo el mundo le hace las venias y le llama doctor. Pero nunca nos vamos a imaginar que el gerente, nunca nos lo vamos a imaginar, que el gerente se ponga overol y cargue unas cajas para el furgón. Eso nunca nos lo imaginamos. Si vemos a alguien con un overol y cargando cajas hacia un furgón, ¿qué nos imaginamos? Un empleado. ¿Es posible que el jefe se ponga el overol y cargue las cajas hacia el furgón? Sí, es posible. Pues Dios se puso el overol nuestro. Se revistió de carne humana, asumió nuestra naturaleza humana, se hizo como uno de nosotros, parecido en todo a nosotros, menos en el pecado. Dios se abajó tanto, tanto. Se hizo. Es muy claro como lo dice San Pablo, divina. No codició el ser igual a Dios. Se anonadó, se abajó. Es la humildad y la sencillez tan grande de Dios de hacerse como uno de nosotros, menos en el pecado.
Y por eso Jesús también nos va a decir que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14, versículos 9. Que el Padre y Él son uno. Quien me acoge a mí, acoge el que me ha enviado. Es la unidad tan perfecta que existe entre el Padre y el Hijo. La pasión del Hijo es la pasión de Dios Padre. Es Dios Padre que por amor, sí, se está entregando en el Hijo, por amor a cada uno de nosotros. Y nos van a preguntar, bueno, ¿y entonces dónde habla del Espíritu Santo? Pues Él mismo nos dice que lo va a enviar y que Él nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho y también nos continuará enseñando. Que la misión del Hijo continuará en el Espíritu Santo. Y dice Jesús, San Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es esa presencia misma de Dios en nosotros. Es esa presencia del Espíritu Santo que nos impulsa a creer y a afianzarnos en el amor de Dios. Es esa acción del Espíritu Santo que los llevó a los apóstoles a comprender de manera muy clara el misterio de Dios. Tan claro que, como lo escuchábamos en la segunda carta, en la segunda lectura, que es la segunda carta de los Corintios, la forma como San Pablo saluda a las comunidades. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Es Dios trino. Y Jesús ha venido precisamente a darnos a conocer el misterio de Dios, su misterio, la Trinidad. Y qué hermoso, por ejemplo, allá a orillas del río Jordán, cuando Jesús es bautizado, que se manifiesta Dios trino. Es el Padre que hace oír su voz. Y Juan ve cómo el Espíritu Santo desciende de Jesús. Es esa manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahí en la persona de Jesús. Si tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y va un cuarto más. Jesús nos dice que ellos también sean uno en nosotros. Es decir, que también estamos llamados a ser parte de la Santísima Trinidad, a ser uno con ellos, a vivir la unidad en la Trinidad. Es decir, nosotros en Dios y Dios en nosotros. Alguien dirá, bueno, despacito. Desbarájela más despacito. Es que es el misterio tan grande de Dios en el ser humano. Y es también a la vez, sí, como Dios realza de manera tan especial al hombre que nos hace partícipes de su gloria. Por eso en la oración colecta decía, resumida de una manera tan especial, que conozcamos y celebremos la fe verdadera y reconozcamos a Dios. Reconocerlo, sí, es volver a conocer el misterio tan maravilloso en el cual fuimos creados y en el cual comenzamos a existir. Es en esta comunión tan hermosa en la que fuimos creados y en la que somos salvados.
Es en esa comunión tan hermosa en la que nuestros pecados son perdonados. Y es lo que contiene la oración de la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por medio de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. El hombre está llamado a vivir esa relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. A vivir esa unidad, Dios y el hombre, donde el hombre es totalmente divinizado por Dios. Si Dios se ha hecho verdadero hombre, el hombre está llamado a vivir esa comunión con Dios, a ser divinizados. Cuando se deja actuar la fusión del Espíritu Santo, se comprende de una manera tan clara el misterio de Dios, y es el testimonio de los apóstoles. Ellos comenzaron a hablar de las maravillas de Dios y Pablo nos lo testimonia en esta carta. Es en esa acción del Espíritu Santo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como comprendemos el mensaje del Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí la persona impulsada por el Espíritu de Dios va a entender y a comprender el misterio de la cruz, a aceptar la cruz, a aceptar ese amor hasta el extremo, que la cruz no es tragedia, que la cruz no es ese instrumento donde mataron a Dios, sino que precisamente es el paso que Dios dio para darnos vida y que ese instrumento de muerte se convirtió en instrumento de vida, se convirtió en árbol de vida y que podemos alimentarnos del fruto de este árbol de la cruz, que es el que disfrutamos en el sacramento de la Eucaristía. Pero sin el Espíritu Santo, qué difícil es creer en el Señor que se ha entregado en la cruz. Tal vez podemos repetirlo, pero creerle y aceptar la cruz en mi propia vida, ofrendándome, donándome, ahí es donde se lleva esa perfecta fe, que acepto a Jesús y me uno con Él en ofrenda de amor. Es ahí donde comprenderemos que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Quien se sumerge en el misterio de la Trinidad, se sumerge en el misterio de amor y ya no se siente condenado, sino que se siente perdonado. Y comienza a vivir ese amor para con los demás. Ya no va a juzgar, porque desde su misma experiencia, donde ha sentido el amor de Dios, el perdón de Dios, va a perdonar también a los demás. Ya no va a juzgar, sino que va a amar, va a perdonar. Es el misterio que celebramos hoy, en el cual estamos invitados a hacernos uno con Él. Y es lo que celebramos al comulgar. Es Dios en nosotros. Nos hacemos uno en Él y que reafirmamos diciendo amén. Sí, me hago uno en Dios, con Dios y para Él. Es el misterio de la Trinidad que quiere seguir manifestándose a través de cada uno de nosotros. Es ese amor hasta el extremo que el Señor quiere hacer visible en cada uno de nosotros, amando a aquellos que están bajo el mismo techo en este estado de confinamiento. Es el Señor Jesús, que tanto ama al mundo y que se sigue entregando por el mundo, sí,
a través tuyo. Esto es posible cuando se entra en este misterio maravilloso de la Trinidad y nos hacemos uno en Él, con Él y para Él. Que María Santísima, que supo escuchar a Dios, dejó actuar al Espíritu Santo y permitió que el Hijo de Dios se encarnara en ella, nos ayude a vivir este misterio de la Trinidad y a testimoniarlo con nuestra vida y con nuestras palabras.